Dios le bendiga. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Pues vamos con la primera. Le llaman palabras, le llaman expresiones, pero esta es una oración. Y esta primera es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Generalmente cuando estamos orando, esas son las peticiones generalmente que hacemos, no como esta, pero estamos intercediendo por otro. Y entonces, él se refiere así, a Jesús pide al Padre directamente. ¿Y sabe por quién él pide? Por aquellos que le golpearon, le abofetearon, aquellos que le hirieron, aquellos que lo pusieron a hacer, a llevar la muerte más fea de todas las muertes. En ese tiempo era una muerte vergonzosa. Todas las muertes son muertes, pero es una muerte vergonzosa, la muerte de cruz. Y él entonces lo que hace es orar para que esta gente que le han hecho tanto daño sean perdonados. Y él lo declara como inocente, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y es algo humanamente, es algo difícil de entender. Humanamente es difícil entender por qué. Póngase usted ahora en el lugar. Usted está ante un juez. Haga una fotografía, una imagen. Usted está ante un juez de alguien que lo está acusando. Y usted sabe que va a morir, porque Jesús sabía que iba a pasar por la muerte. Y a sabiendas de eso, aún así, él le pide a Dios que perdone a ese grupo de personas que le injuriaban y maltrataban, porque ellos no sabían lo que hacían. Hermano, verdaderamente, como que humanamente es malo de tragar eso. Porque yo creo que ninguno de ustedes, comenzando conmigo, sería capaz de decirle a ese juez allí, terrenal, no, decláralo inocentes a ellos. Cuando uno lo que quisiera es decirle, no, ellos están mintiendo, ellos están hablando mentira. Pero esta petición tiene un alcance universal. Por esta oración, todos los hombres hoy pueden ser salvos. Todo aquel que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, por esta oración, tiene la oportunidad de ser salvo, de salvarse él y salvar su casa. Por esto es algo muy relevante en esta oración, en que esto se es universal y alcanza hoy a todos los hombres, a los buenos, a los malos, a los pecadores, a todos. Esta oración sigue vigente todavía para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo. Ahora, se derramó una sangre, pero se derramó una sangre preciosa, una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel era una sangre de justicia, que Dios demandaba esa sangre. Dios mismo demandó la sangre de justicia para venganza. Pero algo muy importante es que la sangre derramada por Cristo no fue para venganza, sino para perdón y redención de cada uno de nosotros. Amén. En 2 Corintios 2:8 habla de la sabiduría de Dios y dice que es un misterio y que esta sabiduría de Dios estuvo oculta y que los grandes generales, los grandes hombres, los hombres más inteligentes no pudieron entenderla. Eso pasó entonces en el momento en el que Jesús entonces dice esta expresión: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Tal vez de ahí donde él se afinca para justificar a esa gente que le habían hecho, ¿verdad?, tanta maldad, aquella gente que le habían burlado. Entonces, él en la Escritura, en 2 Corintios, expresa eso, que los más genios del mundo, de todas las lumberas, de todos los hombres inteligentes, no conocen esa justicia, esa sabiduría que hay oculta. Y solamente vamos a entender esta sabiduría, ¿quién? Lo que hemos recibido de Jesucristo. Él nos la puede ir dándola por pequeñas dosis, poco a poco. Ahora, ¿quiénes son los que no saben lo que hacen? Piensen ustedes un momentito. Vámonos aquí a la tierra. ¿Quiénes no saben lo que hacen?
Yo pienso a veces que los borrachos, hermano Marizán, cuando se dan un jugo, hay borrachos que se ponen locos, que hacen de todo y al otro día no se acuerdan. Pero mire qué clase de gente. Tal vez los que se drogan profundamente, que pierden la razón y lo pierden todo, yo creo que esa gente tampoco sabe lo que hacen. Pero también yo creo que los excesivos celosos, hay hombres excesivos en el celo y hay mujeres excesivas en el celo, que de un pronto se les nubla la mente y no saben lo que hacen. Disparan el arma, matan a cualquiera y después entonces tal vez reaccionan después. Esos son los tipos de gente que yo entiendo que no saben lo que hacen aquí en la tierra. Los iracundos de una ira, cualquiera le ofende a cualquiera mata a cualquiera de una ira. Además de los iracundos, yo creo que también los niños inocentes tampoco muchas veces ellos saben lo que hacen. Hay un precipicio por ahí y los niños andan corriendo como sin saber que ellos se pueden derrumbar para allá y caerse. Oiga, entonces, estas son comparaciones humanas que yo hago. Pero sabiendo Jesús que aquella gente que le torturaba, Él lo declara inocente e intercede ante el Padre. Solo Jesús sabe que esa oración y que esa petición sería universalmente, que llegaría hasta nosotros, que aquí nos corresponde, ¿verdad? Vivir esto ahora y recibir ese perdón y recibir esa oración. También en esta oración podemos aprender nosotros que necesitamos orar por nuestros enemigos. Es muy fácil orar por los que amamos, pero Jesús nos enseña que debemos interceder aún por los enemigos, porque por esta intercesión de Jesús había alguien ahí en la cruz que iba a ser clavado junto con Él y recibió salvación en los últimos segundos de su vida. Este malhechor, porque así es que la Biblia habla, este malhechor recibió la salvación al escuchar la agonía de Cristo, al escuchar las bellas palabras que decía, al escuchar que Cristo habló poco. Mire, hermano, nosotros en un minuto hablamos 50,000 palabras, en un minuto hablamos. Pero en el momento que Cristo estuvo en la cruz, tuvo 7 palabras, 7 expresiones. ¿Cuántas decimos nosotros en media hora, Carmen? Mira, nos ponen a hablar de usted bien, usted rellenamos todo, pero Él habló poco. Pero lo que habló fue bueno. Y ya yo creo que el tiempo se me está pasando casi. O sea que Jesús oró por ellos. Entonces, al escuchar tanta bondad, Él dijo, acuérdate de mí. Le dijo a aquel, que esa es otra expresión que nos vamos a meter para allá. Pero uno se arrepintió en la cruz. O sea que la cruz sirve ¿para qué? Para salvación. Pero también la misma cruz sirve para perdición, porque allí en la cruz había otro que escogió perderse en lugar de salvarse. Aquel estaba en la misma condición que Jesús. Aquel sabía que el malhechor que no se salvó, él sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que no había escapatoria y fue arreciando más y poniendo las cosas más duras, injuriando más y más y más y más hasta que llegó la hora de expirar. Mientras que el otro fue dócil, recibió y decía él, nosotros no merecemos estar aquí. No, lo que nos pasa a nosotros es porque nosotros lo hicimos y lo merecemos. Oh Señor, cuando esté en tu gloria, acuérdate de mí. Y sabemos lo que le respondió. Le vamos a dar eso que viene atrás. Pero un último punto. Es importante recordar que nunca es tarde para un verdadero arrepentimiento. En los últimos segundos de su vida, en el último momento de su vida, este pecador, este malhechor fue salvo. Y estuvo allí en aquella cruz con una muerte de olor fragante, con una muerte olorosa. Pero también hubo otro que estuvo en la cruz, pero con una muerte para muerte. El primero tuvo una muerte para vida. Y el segundo tuvo una muerte, pero para muerte. O sea que el que murió la primera vez y murió en Cristo, lo hizo para vida. O sea, necesitamos entender que la cruz de Cristo nos ayuda a alcanzar la salvación o a rechazar la salvación. Y ese es el Evangelio hoy día. ¿Cuál muerte tú prefieres? ¿Prefieres la muerte como olor fragante? ¿La muerte para tener vida? ¿O prefieres la muerte para tener muerte? Así es que tú escoges. Pero si coges la primera, muerte para vida, entonces, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dios le bendiga. Amén.